Vamos a ver órganos y tejidos del sistema inmunológico. Es algo muy sencillo. Ya lo tenemos aquí en esta primera diapositiva. Tenemos órganos linfoides primarios y secundarios. Entonces, con esto primero ya se dan cuenta de que los órganos donde se genera la respuesta inmunológica se llaman órganos linfoides. En los órganos linfoides primarios se generan las células. Y tenemos dos órganos linfoides primarios. La médula ósea, de donde vienen todas las células en un principio, y el timo, que es donde ocurre la instrucción a los linfocitos T. ¿No? Entonces, por eso se llaman linfocitos T, de timo. Pero después ocurre la respuesta inmunológica, ¿no? Las células que ya han madurado, que ya están en buenas condiciones, que ya son maduras, migran a otros tejidos en donde va a ocurrir la respuesta inmunológica. A estos tejidos se los llama órganos linfoides secundarios. Aquí les muestra un poco la clasificación de estos órganos linfoides secundarios. Básicamente hay órganos linfoides secundarios encapsulados, como son los ganglios linfáticos o el vaso, ¿no? Los ganglios linfáticos reciben el drenaje linfático, el cual, ya saben, recibe una porción del líquido extracelular que no ha sido llevada de vuelta por las venas. Esto permite arrastrar antígenos que estén presentes en los tejidos. Y el vaso filtra una gran cantidad de sangre, permite retirar los antígenos que hayan estado presentes directamente en el torrente sanguíneo. Y también tenemos órganos linfoides no encapsulados, como es el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Que aquí les muestra el MALT. Ejemplos de este MALT, de este tejido linfoide de las mucosas, son las amígdalas, ¿no? Que pertenecen al anillo linfático de Waldeyer, las placas de Peyer. Entonces, estos tejidos linfoides asociados a mucosa son básicamente aglomeraciones de células linfoides que van a tener contacto directo con las sustancias ajenas al cuerpo directamente en las superficies corporales. Es en estos lugares donde se va a desencadenar la respuesta inmunológica cuando ya haya entrado un agente invasor. Las células inmunológicas no están quietas. Aquí les muestra una ilustración de un corte de piel. Podemos ver dentro del espesor de la piel, en la epidermis, tenemos las células de Langerhans, que son una forma especializada de célula dendrítica, y también linfocitos T, tanto de los más comunes, alfa beta, como también de los gamma delta. En la epidermis no hay vascularización. Entonces, todas las células que estén en la epidermis primero han tenido que pasar por la dermis. La dermis sí tiene vascularización, por lo tanto,
tiene una renovación constante de las células que allí están. A través de la sangre van a llegar linfocitos T, van a llegar células dendríticas, macrófagos, precursores de los mastocitos, células NK, y en determinadas condiciones, cuando se desencadena una inflamación, estas células también van a poder no solo llegar, sino también salir de la dermis, fundamentalmente hacia el drenaje linfático, donde estas células van a migrar al ganglio linfático para dar la señal de alarma de que algo está pasando en la superficie de la piel. Para entender un poco cómo es que estas células inmunológicas acaban en la piel o en cualquier otro tejido, los pulmones, el intestino o los ganglios linfáticos, hay que entender que estas células están predestinadas. Hay unas moléculas de adhesión que tienen gran predilección por sus moléculas de adhesión contraparte. Básicamente, es como que la célula, luego del proceso de maduración que ha tenido, recibe una llave sin saber de dónde es esa llave. Así que va pasando la célula a través de todo el cuerpo, probando distintas cerraduras, hasta que la llave que se le dio es capaz de abrir alguna de ellas. En ese momento la célula entra a ese lugar a donde su llave le ha permitido y se queda en el lugar. Así de sencillo. Este es el proceso para el direccionamiento de las células. Así que las células, simplemente ya por su programación, algunas tienen la llave para poder permanecer en pulmones, en intestino, en hígado, en piel, en ganglios linfáticos, en sistema nervioso, etcétera. Y de acuerdo a las condiciones del ambiente, esta capacidad de la célula para poder permanecer en esos lugares, de poder mantenerse adherida la célula a estos lugares, va a cambiar. Bueno, aquí les muestra los lugares que tienen mucosa en el cuerpo y que tienen un sistema inmunológico de protección de mucosas. Aquí les muestra unos cortes histológicos justamente de un tejido linfoide asociado a mucosa, en este caso la inmunidad asociada al intestino. Muy probablemente ya se hayan familiarizado un poquito con esto de las tensiones histológicas en histología y en patología. En la imagen A, ¿no?, a superior izquierda, podemos ver en color verde las células que tienen en su superficie el receptor CD8, ¿no? O sea, las células T citotóxicas. Y en color rojo, las células que tienen la molécula CD4, los linfocitos T helper. En color azul tenemos teñida la citoqueratina, ¿no?, que es un componente que tienen las células epiteliales, ¿no? En este caso estamos viendo
las vellosidades intestinales. Podemos ver que la abundancia de células inmunológicas en la vellosidad intestinal es notoria, ¿no? Sobre todo se destaca la gran cantidad de células CD4 y también, ¿no?, se puede notar que las células CD8 están predominantemente periféricas, más en contacto con el epitelio que la CD4. Bien, en la imagen B tenemos otra cosa, ¿no? Tenemos un corte transversal, ¿no? En este corte transversal, entonces vemos estas secciones circulares, que son las bases de las vellosidades intestinales, las cuales surgen de las criptas intestinales. Y podemos ver en estas criptas intestinales que se ha hecho una tinción con inmunoglobulina A, que nos da color verde, e inmunoglobulina G, que nos da color rojo. Bueno, no hace falta explicar mucho, ¿no? Básicamente, absolutamente todo está lleno de inmunoglobulina A, con algunas otras células productoras de inmunoglobulina G esparcidas. En la figura C vemos un corte de una placa de Peyer. En esta placa de Peyer podemos ver en la parte superficial, en azul, las células del epitelio intestinal, los enterocitos. En color verde vemos el marcador CD20. El CD20 está presente en los linfocitos B. Podemos ver cómo los centros germinales de esta placa de Peyer son básicamente grandes aglomeraciones de puros linfocitos B. Y en rojo vemos la molécula CD3, la cual es característica de los linfocitos T. Podemos ver que tienen una distribución distinta, situándose un poco por justamente debajo del epitelio y también en los espacios entre los centros germinales. Podemos ver dentro de esta ilustración que hay un cuadrado en la parte superior izquierda que dice área de células M, y se tiene una ampliación de esta imagen en la parte derecha, la figura D, donde por el aumento, ¿no?, se puede notar que hay muchos círculos negros, esos son los núcleos, ¿no?, porque los marcadores que estamos viendo son marcadores, el CD3, el CD20 son de superficie, así que solamente se va a teñir la membrana, y el marcador azul, la citoqueratina, solamente tiñe el citoplasma de los enterocitos. Entonces los núcleos en ningún caso son teñidos, por eso se notan estos espacios como si fueran huecos. En esta zona de las células M podemos notar que el epitelio intestinal es atravesado por las células inmunológicas, con lo cual tenemos células inmunológicas que están directamente en contacto con la luz intestinal, teniendo contacto con los gérmenes, con los distintos antígenos que allí se encuentran. Aquí, una visión por microscopía electrónica, más una vista esquemática de cómo es esta zona con las células M. Podemos ver que la célula M se encuentra
entre los enterocitos, es decir, en ese lugar no hay enterocitos, y directamente por detrás de esta célula M nos encontramos con la presencia de linfocitos, células dendríticas, macrófagos. Como se puede ver en la microscopía electrónica, podemos observar las microvellosidades intestinales, ¿no? En la parte de la figura A, y asomándose en un orificio por en medio de los enterocitos, vemos la célula M, que como estamos viendo, tiene justo por debajo estas células inmunológicas. En un corte coronal podemos observar igualmente en la figura C la célula M, que por debajo de ella tiene distintas células inmunológicas, siendo escoltada en todos los lados por células del epitelio intestinal. Entonces, ¿qué ocurre en esta zona de células M en la placa de Peyer? Que esta célula M tiene la capacidad de hacer una transcitosis, pasando directamente todas las cosas de la luz intestinal hacia su cavidad interna, donde se encuentran las células inmunológicas. Entonces, esto permite que las células inmunológicas tengan conocimiento de las cosas que se encuentran en la luz intestinal sin la necesidad de que estas cosas de la luz intestinal hayan tenido realmente un ingreso a la circulación. En esta figura les muestra un poco cómo funciona el sistema inmune de las mucosas. El sistema inmune mucoso está interconectado, ¿no? Básicamente, se puede tener inmunidad potente en la nariz luego de un antígeno que haya sido administrado por boca. Se puede tener una intensa respuesta inmunológica en mucosa genitourinaria por un antígeno que ha sido administrado por nariz. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Un poco en la parte inferior, más hacia la derecha, podemos ver en verde un antígeno. Este antígeno está entrando a través de la placa de Peyer y las placas de Peyer, como ya lo saben, drenan a los ganglios linfáticos mesentéricos. Entonces, si ha habido encuentro con alguna sustancia extraña, esta sustancia va a viajar junto con algunas células hasta un ganglio linfático mesentérico. Más adelante veremos todos los acontecimientos que aquí ocurren, pero aquí en el ganglio linfático mesentérico va a haber una presentación de antígeno, va a haber una proliferación de células, y esas células que ya se encuentren maduras van a salir por el otro lado del ganglio linfático a través de estos linfáticos que ya conocían, ¿no? La cisterna del Kilo, etcétera, hasta el conducto torácico. Como ya lo saben, el conducto torácico, que ahora se dan cuenta de que contiene linfa y la linfa contiene linfocitos, contiene básicamente todos los linfocitos activos, todos los linfocitos maduros, recién instruidos de todo el cuerpo.
Y este conducto torácico, con su valioso cargamento, desemboca, ya saben, en el ángulo de unión entre, ¿no?, sobre la vena subclavia izquierda, ¿no?, cerca del ángulo de Pirogov, ¿no?, del lado izquierdo. Ahí están sus recuerdos de anatomía. Ahora, estas células inmunocompetentes, que en este caso, por el ambiente local, son básicamente linfocitos B maduros, productores de inmunoglobulina a través de la sangre son transportados a los pulmones, a tracto genitourinario, a la glándula mamaria, glándulas salivares y lagrimales, al mismo intestino, donde se van a asentar para producir inmunoglobulina A en contra del antígeno que originalmente entró por el intestino. Entonces, como se puede observar, cualquier ataque hecho a la mucosa va a producir una respuesta en todas las mucosas. Esto también tiene un valor terapéutico, ¿no? Posiblemente conozcan que existen tratamientos para las alergias que consisten en dar la sustancia que provoca la alergia directamente en la mucosa debajo de la lengua, ¿no? A través de eso se puede generar también tolerancia inmunológica, si es que estoy dando una cantidad adecuada del antígeno durante el tiempo suficiente para que se generen células T reguladoras. Muy bien. Entonces, básicamente aquí tenemos esta idea. ¿Qué les interesa más cosas terapéuticas? Bueno, ya saben, los, las vacunas que ahora mismo se han hecho en contra del coronavirus tienen fundamentalmente un tropiezo. El virus entra a través de mucosas. Eso ya lo vamos a ver bastante más adelante. Sin embargo, se está haciendo una inmunidad no en mucosa, sino se está administrando un inyectable parenteral. El inyectable parenteral, sobre todo, va a provocar la producción de inmunoglobulina G, lo cual puede ayudar a disminuir la gravedad de la enfermedad, porque va a evitar la diseminación dentro del organismo, ¿no?, a través de la circulación, pero no limita realmente mucho el poder infectarse, porque que el virus pueda tocar, pueda entrar a la superficie mucosa, esto va a ocurrir si es que no hay inmunoglobulina A protegiendo las mucosas. Y por eso ya existen prototipos de vacunas, nasales sobre todo, para colocar el antígeno del virus directamente dentro de la nariz y que esto provoque una respuesta inmunológica de este tipo. A eso se le llama una inmunidad esterilizante, porque el virus ni siquiera lograría entrar al cuerpo, sino sería capturado y destruido directamente en la superficie mucosa. Bien, para más información, prosigan en el curso hasta el final. Aquí vemos unas moléculas de adhesión. Aquí vemos unos cortes histológicos de la lámina propia, ¿no? Podemos ver el color rojizo que hay aquí. Podemos ver el corte en la placa de Peyer, ¿no?, mucho más intenso el color rojo, y en un ganglio linfático periférico.
donde podemos ver que no hay nada de tinción con esta molécula. ¿Qué molécula estamos viendo aquí? Una molécula de adhesión llamada MADCAM1. Esta molécula de MADCAM1 es la que se reconoce por las células que tienen destino para quedarse en el intestino. Entonces, como ya les decía, hay moléculas de adhesión que permiten que las células permanezcan en el tejido. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues hay un gradiente, ¿no? Cuando la célula ya está llegando por la lámina propia, ya hay de esta molécula de adhesión. Esto hace que la célula ya enlentezca su paso, ¿no? Porque se va a ir tocando con la superficie y esto va a hacer que se enlentezca, pero no hay tanta cantidad de la molécula de adhesión como para que quede prendida la célula al lugar y se introduzca, haga una diapéresis hacia el tejido. Pero más adelante, cuando ya nos encontremos en la placa de Peyer, ahí la densidad de esta molécula de adhesión es tan alta que sí la célula va a quedar inmovilizada, con lo que finalmente va a ocurrir su traspaso hacia el otro lado del endotelio. O sea, básicamente algo muy similar al juego del frío, frío, caliente, caliente. ¿No? La célula se va alejando de todo lo que está frío, ¿no? Cuando está tibio, va moviéndose más lentamente en todo alrededor, ¿no? Tibio, tibio, caliente, caliente, muy caliente, te quemas y se queda en ese lugar, ¿no? Esa es la manera en que las células llegan a permanecer en aquellos lugares a donde habían sido destinadas, ¿no? No es que tengan ojos. Aquí una ilustración de las vellosidades intestinales. Y aquí sobre todo se quiere ilustrar la presencia de un grupo de células que se llaman linfocitos intraepiteliales. Los linfocitos intraepiteliales ya son la máxima expresión de células que tienen directamente contacto con la luz intestinal. Van a tener directamente contacto con los tejidos, ¿no? Y al mismo tiempo con los antígenos presentes en la luz del intestino. La principal utilidad que tiene conocer que existen linfocitos intraepiteliales es que en la enfermedad celíaca, una de las características de la enfermedad celíaca es que la prevalencia de estos linfocitos intraepiteliales aumenta mucho, pudiendo encontrarse más de una de cada 4 células del epitelio conformada por linfocitos intraepiteliales. O sea, aparte de que gran parte de la superficie de la vellosidad intestinal queda disminuida por el aplanamiento de las vellosidades ocasionada por la inflamación crónica que ocasiona la enfermedad celíaca, además gran parte de esa superficie no es absorbente de nutrientes porque son células inmunitarias. Así que en los estudios histopatológicos que buscan enfermedad celíaca, se llega a ver, ¿no?, el porcentaje de linfocitos intraepiteliales que se tiene en el corte histológico. Como pueden ver aquí, tenemos una esquematización de los vasos linfáticos y de las principales cadenas ganglionares. Aquí podemos apreciar, ¿no?, también la explicación que les da
¿no? De que tenemos el conducto torácico que desemboca en la vena subclavia izquierda y de mucho menor calibre el conducto linfático derecho que desemboca en la vena subclavia derecha. Y esto fundamentalmente pues está recogiendo todos los linfocitos arrastrados por la linfa para que sean reincorporados a la circulación sanguínea. Entender esto nos va a permitir entender cosas curiosas que la gente a veces pues, no comprende de antemano. Para ilustrar un poco esto, les voy a comentar un par de casos, ¿no? Unos casos clínicos ahora, ¿no? Para que al menos, si es que prestan atención, se entusiasmen un poco con el valor del conocimiento que están adquiriendo. Había un niño de unos 4 años, con bajo peso, con infecciones frecuentes. Y bueno, se le hacen estudios, ¿no? Se le mira la cantidad de linfocitos que tiene en la circulación, ¿no? Tiene poca cantidad de glóbulos blancos. Sobre todo, tiene una linfopenia marcada, ¿no? Pues no tiene linfocitos. Bien, entonces se le hacen distintos estudios. Se le hacen estudios para ver si tiene VIH, se le hacen estudios para las principales enfermedades que puedan provocar una disminución de estas células. Y bueno, pues al principio no se encuentra nada, pero los pediatras que ya están acostumbrados a inmunodeficiencias conocen que existen muchas causas y una causa que a veces puede ocasionar esto son las linfangiectasias intestinales. Básicamente, que exista una obstrucción del drenaje linfático mesentérico en cualquiera de los puntos y que entonces todas las células de estos ganglios mesentéricos no lleguen a ningún lado, sino que más bien se tiene como una especie de varices linfáticas en el intestino. Esto ya estorba la absorción de nutrientes, ocasionando un problema que es la enteropatía, pierde proteínas, pero además una de las cosas que tenemos es que estas células inmunocompetentes no están llegando a la sangre, ¿no? Y el flujo linfático no va a correr hacia atrás para que estas células, ¿no? Ya saben cómo funciona el flujo linfático, ¿no? Toma el excedente de líquido extracelular que salía por las venas. Entonces, siempre va a haber eso y el gradiente siempre va a forzar a que vaya del tejido a los ganglios. Entonces, si existe un linfedema, ¿no? Si existe una linfangiectasia en este caso, pues no va a pasar nada. Los linfocitos se van a quedar atorados en el lugar hasta que simplemente se mueran. Así que se hizo los estudios, que ya se lo imaginarán, ¿no? Ecografías, cosas para ver si están agrandados los ganglios linfáticos mesentéricos, endoscopía para ver el aspecto que tiene la mucosa y al final se llegó a la conclusión de que eran las linfangiectasias. O sea, un problema mecánico está produciendo una deficiencia del sistema inmunológico. Y esto puede ser más interesante, más patente
En este otro caso, varón de 43 años. Sufre accidente de tráfico. Un trauma moderado en tórax. Bueno, pasa unos días en el hospital. Se recupera aparentemente sin mayores problemas. Y bueno, se nota que empieza a tener infecciones muy seguidas, muy seguidas. Y bueno, por el síndrome que tiene, ¿no? Por las clases de infecciones que sufre, se le hace un recuento de linfocitos CD4 y CD8 y sale que tiene un recuento de linfocitos TCD4 menor que 200. Esto ya saben, es justamente el criterio diagnóstico de la SIDA, menos de 200 linfocitos por milímetro cúbico, ¿no? De los CD4. Bueno, pues con esa noticia, aunque no había salido que tenga anticuerpos anti-VIH, ¿no? Las pruebas de ELISA, las pruebas para buscar el virus, ¿no? Todo esto había salido negativo. Esto ya le ocasiona que se divorcie de su mujer, esto ya le ocasiona que todos sus amigos se le alejen, ¿no? Es todo un problema. Y el hombre sigue empeorando. Así que un buen día, ¿no? Surge la pregunta de, oye, ¿y por qué este hombre constantemente tiene estas infecciones? De hecho, constantemente tiene una infección pulmonar, ¿no? Parece que después de las neumonías que ha tenido por neumocistis carinii, ¿no? Ha tenido unos derrames paraneumónicos y entonces se le hace una toracocentesis, ¿no? Para poder obtener el líquido que está en su espacio pleural. Y sorpresa, el líquido en su espacio pleural está lleno de linfocitos abundantes. Qué interesante. Y esos linfocitos no están en la circulación. ¿Qué pasó? Pues que este individuo, con el accidente, tuvo algo que no fue sospechado. ¿No? Ya saben que normalmente ustedes mismos, que ya estaban ahí en tercer año de medicina, no estaban pensando en esto. El hombre sufrió un desgarro del conducto torácico. Y este desgarro del conducto torácico, ¿no? Hizo una fístula que permitía que se drenen, ¿no? Gracias al mecanismo del vacío que genera la inspiración, ¿no? La respiración hacía una bomba de succión que hacía que todo el flujo de su conducto torácico preferentemente drene a su espacio pleural. Así que toda su linfa, todos sus linfocitos con capacidad de respuesta inmunológica estaban yendo a morirse al espacio entre pleura parietal y pleura visceral. Con lo cual, por la carencia de linfocitos en circulación, tenía un cuadro exactamente idéntico al de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que efectivamente es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero en este caso no por el virus de la inmunodeficiencia humana, sino por un traumatismo. Entonces, para poder corregir esto, hubo que hacer una pleurodesis, ¿no? Ya saben, ¿no? Se hace un raspado de la pleura con polvos de talco, de tal manera de que la pleura que estaba adyacente al desgarro se suelde visceral contra parietal y de esta manera ya no exista
este flujo de linfa hacia el espacio pleural y entonces se restaure la circulación de la linfa hacia la desembocadura del conducto torácico. Y de esta manera el individuo se recupera plenamente de esta inmunodeficiencia. Mírenlo, una inmunodeficiencia con tratamiento quirúrgico. Bien, ¿qué les parece este caso clínico y qué les parece la importancia de conocer esto de los vasos linfáticos, ¿no? La gente tiene vasos linfáticos, no se olviden de eso. Los ganglios linfáticos, estas cosas. ¿Cómo les ha parecido? Interesante cómo algo quirúrgico resuelve algo molecular. Sí, hay que estar con los ojos abiertos, sobre todo los ojos de la mente. Uno no ve lo que uno no sabe. Si yo no sé qué cosa buscar, puedo ver algo y no darme cuenta. Entonces, ¿quién, quién de los que no son cirujanos, y los cirujanos tampoco es que estén así súper preocupados por los vasos linfáticos, ¿no? Tienen otras prioridades en mente. Pero ¿quién de los que no son cirujanos tenía ni idea, pues, de que podía haber un desgarro del conducto torácico que esté vaciando a pleura? ¿No? Ni idea. Solamente como fruto de la toracocentesis, al encontrarse tanta cantidad de linfocitos, dijeron, ¿no? El cirujano sí tiene al menos conocimiento de que esto ocurre, ¿no? El cirujano. Y dice, esto es un quilotórax, ¿no? Un quilotórax, ¿no? Ya saben que la linfa que proviene ya de, de por encima de la cisterna de Peck, ¿no? La cisterna del kilo y estas cosas se llama kilo, ¿no? Porque contiene los kilomicrones del intestino. Así que la linfa ¿no? que pasa por el conducto torácico es espesa, está cargada de lípidos. Entonces, para el cirujano, en el momento en el que se hace la extracción, dice, mira, esto es un kilotórax, esto es un conducto torácico roto, ¿no? Cosa que pues, pasa excepcionalmente, pero pasa. ¿Y qué se hace? Bueno, hay que hacerle una pleurodesis, porque si intentamos suturar el defecto del conducto torácico, muy probablemente la inflamación lo oblitere. Y listo, peor, vamos a tener linfangiectasias intestinales. Entonces, lo que necesito es impedir simplemente que se siga llenando la pleura, y para eso tengo que colapsar el espacio pleural, provocando que cicatrice, soldándose las capas. Se hace el procedimiento y voilà, paciente sano. Si no sabes que esto puede existir, ni se te ocurre. Cuando le preguntaron los antecedentes traumatológicos y el hombre les dice, sí me accidenté. Le preguntaron, ¿y se puso sangre? No, no, no hizo falta, no, no, no tuve hemorragia. ¿No? Fue un trauma cerrado de tórax, no tuve nada. Ya, ¿no? Fin de la historia. Ahí se dan cuenta, ¿no? De la importancia la anamnesis, la importancia de obtener los datos de la historia clínica. Este tipo nunca hubiera tenido inmunodeficiencia si no hubiera pegado el volante contra el pecho. ¿Y quién más lo iba a pensar? ¿Quién de ustedes imaginaba hasta hace 10 minutos que era posible tener una inmunodeficiencia a consecuencia de un trauma cerrado de tórax? Digan la verdad. Exactamente. No tenían ni idea. Entonces, ahí les va, ¿no? Al menos posiblemente ahora ustedes tengan una ventaja con respecto a sus otros compañeros de asignatura que puedan pasar con otros docentes. Ya les he contado una anécdota de cómo puede haber una inmunodeficiencia con resolución quirúrgica. Muy bien, así que si tienen interés de volver a repasar anatomía y de saber por dónde demonios
pasan los conductos linfáticos importantes del cuerpo, ahí tienen su libro. Sáquenle esa telaraña que tiene encima. Bien. Aquí les está mostrando órganos linfoides primarios, ¿no? En azul oscuro, ¿no? Médula ósea y timo. En celeste, los ganglios linfáticos, el vaso, ¿no? Estos eran los órganos encapsulados. Y en amarillo, el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Como el anillo de Waldeyer, ¿no? Que son todas las amígdalas, las adenoides, estas cosas, las placas de Peyer, ¿no? Bien. Aquí les muestra el tráfico y recirculación de los linfocitos a través de los órganos encapsulados y los tejidos inflamados. Bueno, esto es lógico y ahí se dan cuenta, ¿no? De qué es lo que pasó con este individuo del que les hablaba, ¿no? Que perdió su familia, perdió su trabajo y todo, pensando que era un drogadicto homosexual que se había conseguido el SIDA, quién sabe cómo y dónde, y no confesaba, y que resulta que no, era secuela de su accidente. Pues miren, ya saben, las células inmunológicas originalmente están en la sangre, y aquí pueden observar, ¿no? En la parte superior izquierda, un tejido inflamado, ¿no? Ya saben, en el tejido inflamado existe un aumento de la permeabilidad vascular, cosa que permite que pasen células y también una mayor cantidad de líquido extracelular. ¿A dónde va el exceso de líquido extracelular del tejido inflamado? Exacto, al ganglio linfático. Entonces, estos linfocitos que han tenido contacto con el tejido inflamado y que probablemente estén con el antígeno, ¿no? Conozcan el antígeno que ha provocado la inflamación, van a entrar a través del vaso linfático aferente al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático se van a encontrar con otros linfocitos que han entrado a este ganglio linfático por la sangre, ¿no? Linfocitos vírgenes, ¿no? Que, bueno, va a haber presentación de antígeno, todas estas cosas, y como resultado de esto, a través del vaso linfático eferente, vamos a tener células inmunocompetentes, ¿no? Células maduras, ¿no? Estos linfocitos, y todos estos linfocitos finalmente, a través del conducto torácico, van a llegar de nuevo a la circulación sanguínea. Y como ya lo saben, pues como hay un mayor flujo sanguíneo con aumento de la permeabilidad vascular, precisamente allí donde está el tejido inflamado, ¿qué creen que va a pasar? Pues que estos linfocitos, ahora competentes, van a ir al lugar de la inflamación, si es que todavía existe, para poder combatir esta infección que haya en el lugar. No, por otro lado, también a través del vaso, ya lo saben, ¿no? Si el antígeno está libre dentro de la circulación, entonces el vaso va a capturar los antígenos, ¿no? Va a deshacerse de los glóbulos rojos que tengan un antígeno pegado. Y bueno, pueden notar, ¿no? Que pone ahí en las letras HEV, ¿no? Y una figurita roja ahí en el ganglio linfático en la parte superior derecha. Y eso es lo que les vamos a mostrar la próxima diapositiva, ¿no? Las vénulas endoteliales de paredes altas. Básicamente, unas vénulas con huecos que permiten, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Cada una de esas bolitas es un linfocito.
O sea, pueden ver que en el ganglio linfático realmente hay una abundancia extraordinaria de linfocitos. Estos linfocitos simplemente se escapan a través de esto, ¿no? Entonces estamos hablando de una... no sé, ¿no? Una vena porosa, ¿no? Una vena porosa, ¿no? Que permite con facilidad que puedan salir estas células de la circulación hacia el interior del ganglio linfático. Aquí en la descripción también les describe, ¿no? O sea, cómo esta vénula tenía una tributaria, ¿no? Que es el hueco que se ve en la parte superior, y que al hacer el corte, pues la vena tributaria se arrancó, ¿no? Y quedó ese hueco, ¿no? No ese es el hueco por donde salen las células, ¿no? Si no sería una hemorragia directamente, ¿no? Es una vena especial, ¿no? Que tiene mucha facilidad para permitir el paso de células a través. Bueno, aquí ya conocen cómo era este proceso del rodamiento de las células y la diapedesis. Aquí les muestra además cuáles son las moléculas de adhesión que participan. Entonces pueden ver en la circulación tenemos zonas donde existe un flujo rápido, ¿no? De más de 4 milímetros por segundo. Por debajo de eso, pues la célula, ¿no? Las partes que están hacia la periferia, ya lo saben, en un flujo de un líquido, la parte central del flujo tiene una mayor velocidad normalmente, porque no tiene fricción con otras cosas, sino contra el fluido mismo. Y en cambio, las partes periféricas tienen ya fricción con las paredes del tubo. Entonces, las células que, pues por chiripa, es que la sangre fluye de forma turbulenta también. Las partes donde ha habido un flujo más lento, si es que hay inflamación, van a permitir que haya el pegado, ¿no? La adhesión de alguna parte de la célula al endotelio. Entonces, en ese momento, vamos a tener una velocidad mucho más lenta, ¿no? Les dice aproximadamente 40 micrómetros por segundo. Y la célula va rodando y rodando. Y si hay, ¿no? Si hay sustancias proinflamatorias, esto va a hacer que tanto las células del endotelio como también la célula inmunológica vaya teniendo más y más moléculas de adhesión en su superficie. Así que al ir rodando y rodando, vamos a encontrarnos con un punto donde la célula quede aplastada en contra del endotelio, porque toda la superficie está con las moléculas de adhesión. Y a continuación, donde ya hay mucha inflamación, va a ocurrir que tenemos retracción de las células del endotelio, con lo cual, como las moléculas de adhesión están también presentes en las paredes vasolaterales de las células del endotelio, entonces la célula se va a escurrir en medio de ellas, ¿no? Proceso de diapedesis, y ya está. Ahí vamos a tener a la célula viajando con el gradiente quimiotáctico. Aquí les hace un pequeño recordatorio de cómo es la arquitectura, la histología de un ganglio linfático, ¿no? Siempre en los esquemas se denota mucho más claramente todo que en los cortes histológicos. Hay que tener imaginación para distinguir los distintos tonos de rosado. Pero bueno,
podemos ver que existe vasos aferentes, vasos eferentes, una corteza, una paracorteza, etcétera. Esto ya lo han estudiado. En el texto les va a hacer un recordatorio, pero realmente esto lo tienen con más detalle en el libro de histología. En las casas de muchas personas que son ordenadas, bueno, habrán visto, ¿no? Que en muchos talleres, para que no pierdan las herramientas, hay un tablero donde se cuelgan las herramientas y está la silueta de la herramienta que tiene que colgarse en ese preciso lugar, ¿no? Entonces, cada cosa en su lugar y en cada lugar para una cosa, ¿no? Es también así en el ganglio linfático, o sea, cada parte del ganglio linfático, y también veremos también cada parte del timo, cada parte del vaso, cumplen una función específica. Entonces, si yo tengo una alteración específica, puede ser que me encuentre con una alteración concreta dentro de estos órganos, ¿no? Eso típicamente lo tiene conocido el patólogo. Pero también el que solicitó la prueba patológica, que no es patólogo, tiene que entender qué es lo que quiere pedir y tiene que interpretar en el contexto clínico los hallazgos que le reporte el patólogo. Así que no se van a escapar. Aunque no estudien patología, de todas maneras tienen que comprender los fundamentos histopatológicos. Aquí les muestra un poco más, ¿no? De estos túbulos, ¿no? De estas estructuras, estos canalículos que teníamos en el ganglio linfático. Y bueno, en esto les está mostrando un proceso, ¿no? O sea, aquí es que pasa algo, ¿no? Aquí lo que está pasando es que en la parte superior tenemos las células, ¿no? En la zona oscura, ¿no? Van a ver la descripción. Tenemos en los centros germinales unas zonas oscuras, unas zonas claras. Y bueno, la idea es que las células van de lo oscuro a lo claro, obteniéndose desde las células vírgenes, que están en la parte oscura, a células efectoras, células de memoria y células plasmáticas por el lado claro, ¿no? Es donde ocurre la maduración de estos linfocitos B. Aquí les muestro la ilustración del vaso, ¿no? Este es un vaso muy pequeño, ¿no? Un vaso de ratón, ¿no? Donde tienen, ya lo sabían, ¿no? La pulpa roja y la pulpa blanca. Entonces, los vasos sanguíneos, la arteria primero pasa por la pulpa blanca, ¿no? La pulpa blanca es básicamente como un ganglio linfático. Y posteriormente, la circulación venosa que drena de esta pulpa blanca es la pulpa roja, que contiene los sinusoides esplénicos, ¿no? Estos vasos anchos pero tortuosos por donde van a circular los hematíes, donde se requiere mucha deformación de las células para que éstas puedan circular. Entonces, las células que se encuentran con cosas coladas a la superficie, o las células viejas que ya tienen daños en la membrana, pues ya nunca más salen de estos sinusoides esplénicos, ¿no? Entonces, de esta manera, por un lado, se capturan las células viejas y se capturan los antígenos, ¿no? Como el flujo es así turbulento, es lento, ¿no? Esto da todo el tiempo del mundo para que la congestión que genera este paso haga que los antígenos queden capturados en la pulpa blanca. ¿Quieren más detalles? Vuelvan a leer su libro de histología. Aquí les está mostrando unas células plasmáticas, ¿no? Son las células B efectoras, ¿no? Las células plasmáticas o plasmocitos son las que producen los anticuerpos.
En este caso estamos viendo una tinción, ¿no? Estamos viendo el mismo campo microscópico, una tinción con una sustancia verde. En este caso, esta sustancia verde es fluoresceína y está tiñendo esta fluoresceína las cadenas ligeras lambda. Entonces podemos ver en la parte izquierda que de estas células que están en el foco, tenemos dos células que producen cadenas lambda y la otra que no produce cadenas lambda, que por lo tanto produce cadenas kappa. Y en naranja tenemos la cadena pesada alfa, ¿no? La inmunoglobulina A. Así que sabemos que estas dos células, ¿no? Que se ven bien teñidas aquí, son IgA. Entonces, la célula que está sombreada a la izquierda, esta es una célula IgA kappa, ¿no? Porque no le queda de otra, ¿no? O es lambda o es kappa. La célula superior derecha, que brilla en ambas, es una IgA lambda, y la célula de abajo es una que tiene cadena ligera lambda, pero no es IgA. Lo más probable es que sea una célula productora de IgG. Bien, aquí pues bueno, ya saben cómo se ven las microfotografías, en este caso de inmunohistoquímica, pero también, ¿no?, de inmunofluorescencia. Acaban de darse cuenta de cómo es el proceso detectivesco para poder hacer la identificación de las células, ¿no? Está como tiene positivo para esto y también para lo otro, corresponde a esto, esta que es positiva, este negativo al otro, corresponde a lo otro. Aquí les muestra una célula dendrítica interdigitante. Esta célula dendrítica interdigitante, como ya lo saben, ¿no?, es una célula que tiene una membrana muy amplia, muy redundante, llena de flecos. Y cuando esta célula está fuera del tejido, está en la linfa, por esta forma que tiene de flecos, ¿no?, la llaman célula velada, ¿no?, como que tuviera velos, ¿no?, de una danza de los 7 velos. Entonces, esta célula velada en esos huecos alberga el antígeno. Esta célula es la que viaja desde el tejido hasta el ganglio linfático para permitir la maduración de los linfocitos del ganglio. Esta es la razón por la que si tengo bastante cantidad de antígeno, el ganglio se inflama. Así que, en el principio, la célula nació en la médula ósea, ya saben, por sus distintos marcadores de adhesión en la superficie. La célula se viajó tranquilamente hacia un tejido no linfoide, digamos la piel, ¿no? Entonces llegó a la epidermis, se rebautizó célula de Langerhans, y entonces esta célula está inmadura, ¿no? Está en su modo de captación de antígeno, ¿no? Lo recuerdan, ¿no? Es una célula que es inmóvil, pero que es altamente fagocítica y va muestreando constantemente cosas del exterior, hasta que se encuentre con inflamación directamente o tenga PAMP, ¿no? En el momento en que se encuentra un PAMP o hay gran cantidad de moléculas proinflamatorias, esto va a cambiar a la célula. La célula tenía la llave, ¿no? Tenía la molécula de adhesión para permanecer en la piel, pero la inflamación dentro del proceso de maduración va a hacer que retraiga su receptor que le permite mantenerse adherido a la piel, por ejemplo. Ahora, en vez de eso, va a tener el receptor que le permite pegarse al ganglio linfático. Entonces, en ese momento la célula se desprende en forma de célula velada, ¿no? Entonces, esta célula velada ya va a llegar al ganglio linfático, y estando en el ganglio linfático, vamos a tener ahora una célula dendrítica en modo de presentación de antígenos. Entonces va a convertirse en una célula muy móvil, que ya no va a fagocitar, sino que más bien está constantemente exponiendo su antígeno a todas las células que se le crucen enfrente, a una razón de 5.000 distintas células por hora,
Y, ya lo saben también, esta célula va a expresar el receptor B7.1, B7.2, son los coestimuladores para los linfocitos T, y esto va a permitir que ocurra la activación de las células. Entonces, estas células activadas luego se van a salir a través del conducto linfático eferente para cumplir con sus funciones. Listo. Esto ha sido el capítulo de órganos y tejidos linfoides. ¿Alguna duda hasta el momento? Nada, todo claro. Muy bien. Bueno, como ya lo saben, su examen va a ser el día 22, si no me equivoco. Cae jueves, ¿no? O sea, al día siguiente justamente del examen va a ser la revisión del examen. Va a incluir el examen todo lo que hayamos avanzado hasta la clase antes del examen, ¿no? Tienen pues varios días. Por eso les digo siempre, vayan estudiando día tras día. No, no es que le vaya a tomar el examen sorpresa, pero deberían comportarse como si sí, porque al final en la vida todo es un examen sorpresa. Para la próxima clase vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a ver algo de los receptores, ¿no? Los receptores que participan en la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces hemos visto ahora lo más grande, ahora vamos a ver lo más pequeñito, ¿no? Que tienen estas células en la superficie que les permite reconocer las cosas. Y ya está, ¿no? Porque ya la siguiente ya va a ser el examen. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Todo ha estado claro, Doc. Gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense, ¿no? Pónganse en la lista si es que no lo han hecho ya.